Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de reunión junto a los jóvenes. Encomendamos nuestros corazones y mentes, Señor, a lo que vas a decirnos. Creemos que tu Espíritu, Señor, a través de la enseñanza, se hace presente. Creemos que vamos a ser edificados en la fe de Cristo, en la fe que está fundamentada en la resurrección del Mesías, que Él está vivo, que Él vive por siempre, que la muerte no tiene ningún tipo de derecho sobre Él, ni puede hacerle ningún tipo de enfrentamiento, porque ha sido vencida, ha sido despojada la muerte. Por eso el que cree en ti no muere, sino que pasa de vida a vida eterna. Señor, si estas verdades espirituales logran encontrar personas en las cuales se pueda anclar, yo creo que serán llamadas esas personas más que vencedores. Aquellos que están por el Espíritu de Dios fundamentados en la vida continua de Cristo, que Él está resucitado. Y se ancla en su corazón, se afirma en su corazón que la muerte ha sido despojada de parte del Mesías. Entonces entendemos que está unido al Mesías. La muerte no tiene derecho, pasará de vida a vida eterna. Me preguntan cómo se llamaba la canción. La canción con la que iniciamos se llama Mi Ancla, de Christine de Clairo. Vamos a continuar lo que iniciamos el martes. Hemos leído 1 Corintios 3, 10 al 15 con los 3 elementos que dijimos que bien establecidos y en armonía cada uno forman donde Cristo es desarrollado en la vida de cada persona. El martes pasado empezamos con el primero, que es fundamento. Explicamos quiénes son los que lo establecen, qué es el fundamento. Explicamos que según la Escritura, apóstoles y profetas establecen el fundamento, el cual es Cristo. Y lo que el fundamento es la resurrección de Cristo, es la vida de Cristo, es la consumación en el Mesías. Y quien está en esa fe eterna, por eso explicamos también el martes pasado el Evangelio eterno. Quienes estuvieron conectados el jueves en la intercesión y el domingo también oyeron un poco más del Evangelio eterno, que Cristo es plena eternidad. Quien tiene la fe en Cristo, en su resurrección, no tiene algo temporal, tiene eternidad que permanece, que enfrenta y puede sobrepasar las cosas temporales. A lo largo de las reuniones en las que pueda participar estaré hablando sobre eso. Y me encanta ver, por ejemplo, en los recuerdos de Facebook, donde te aparecen publicaciones. Me encanta ver que ya hace un tiempo el Señor me tiene bajo este espíritu de lo que estamos ministrando. Y me encanta ver que lo que hoy los ministros estoy oyendo que están hablando o también han edificado. Hoy escuchaba a un pastor que hablaba acerca de los fieles, ¿no? Hablaba acerca de los fieles y su recompensa, hablaba que es el tiempo de los fieles, explicaba lo que el Señor puso en su corazón y me complacía al decir gracias, Señor, porque estamos ministrando lo mismo, estamos hablando de ese evangelio eterno que milita en los fieles y ver que eso es algo que ya hace tiempo viene en nosotros. Me encanta ver cómo el Señor nos ha dado la gracia y la unción para preparar gente que reciban la palabra en lo mismo, en el mismo espíritu. Por lo tanto, la gente cuando no nos conoce solamente pueden opinar de nosotros. Y a veces las opiniones de la gente no son acertadas porque se dejan solamente llevar por algún tipo de conceptos que ellos tengan. Pero cuando nosotros mostramos el fruto del Evangelio eterno, según la Escritura dice que eso hace callar la voz de los ignorantes, la voz de aquellos que se burlan, la voz de aquellos que acusan,
callan al ver un testimonio permanente, no un testimonio que una vez mostré y una vez fui bueno, pero la próxima que me lo hizo lo mandé a freichurro. Eso no es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, todo lo que nace de él permanece, el fruto del Evangelio eterno permanece, el testimonio del Evangelio eterno permanece. Por eso desde Juan el Bautista, que predicó el arrepentimiento, y nuestro Señor Jesús también lo predicó, y los apóstoles, ¿qué dijo Juan el Bautista junto al Señor Jesús? Que el fruto del arrepentimiento permanezca, sean frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que inventó ninguna religión. El arrepentimiento es totalmente un principio eterno del Evangelio eterno, porque si no existiera el arrepentimiento, lo cual el Padre creó para que el hombre pueda ser redimido en Cristo, si no existiera el arrepentimiento y no vendría de lo eterno para permanecer en el corazón del que se ha arrepentido y cree, no podríamos estar unidos a Dios. Entonces no son cosas que se inventan, son principios del Evangelio eterno, el cual predicó Cristo. Es el que Jesús comisionó a predicar y es el que Él profetizó que cuando se predique hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Nosotros colaboramos para la eternidad porque el apóstol Pedro, según lo escrito en el libro de los Hechos, dice que es necesario que los cielos contengan a Cristo Jesús hasta que aquí en la tierra sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces Él regresará. Entendemos que los que recibimos el Evangelio eterno militamos para lo eterno, porque el día que Cristo regrese será en donde comenzará todo para que podamos heredar la eternidad definitiva y podamos disfrutar la eternidad con el Señor. Por lo tanto, nuestro pasar por la tierra, aunque es temporal, militamos para lo eterno, porque para eso se nos ha confiado la fe. Entonces puedes ver que todo lo que Dios nos ha dado no tiene ninguna característica ni intención temporal. No es algo que empieza y termina, sino que es algo que continúa. Pasa que continúa en según lo que se requiera. En la tierra la fe que tenemos es eterna, pero en la tierra es utilizada para traer lo eterno de Cristo. Un anticipo lo llama la Biblia. Los milagros, sanidades, liberaciones, salvaciones son anticipos de la realidad eterna. Pero el día que heredemos la eternidad, nuestra fe tendrá una asignación de ¿qué? De disfrutar la eternidad. Entonces, los frutos eternos que vienen del Evangelio junto al Espíritu Santo son para mostrar aquí en la tierra anticipos de la realidad eterna. No sé si me están entendiendo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos y no podemos permitir que nada que es temporal nos prisione cuando nosotros militamos para lo eterno y mostramos el anticipo de la eternidad en la fe de Jesús. Es extraordinario ver si lo que vemos tan glorioso en la tierra es tan impresionante y tan cautivador, y entender que es un anticipo que en un futuro, y deseamos que sea lo más cercano, viviremos por siempre. Creo que eso alimenta el arrepentirse, alimenta el dejar el pecado, alimenta el no amar el sistema del mundo, alimenta el amar a Cristo, alimenta el permanecer en Él. Quien es cautivado por el Evangelio eterno entiende y se despoja de los deseos de este mundo. Ahí entendemos los conceptos y las palabras apostólicas que el Espíritu de Dios hablaba por los apóstoles cuando dicen que el que es de Cristo ha crucificado su naturaleza y sus pasiones de pecado. Entonces entendemos que quien tiene el Evangelio eterno encuentra tal placer y deleite en la eternidad de Cristo que se despoja de las pasiones momentáneas y las pasiones temporales y destructivas de este mundo. En palabras, es fácil explicarlo. Creo que ninguno tiene la incapacidad de comprender esto, pero es mucho mayor cuando es una convicción de corazón. Y para eso es que la fe debe fundamentarse en la resurrección de Cristo, porque la resurrección, que es la continuación de vida, la resurrección muestra la eternidad. Muestra cómo el arma más poderosa de lo temporal, que es la muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, porque ¿cuál es el dicho en el mundo? Que todo tiene solución excepto la muerte.
Entonces el arma más fuerte de lo temporal es la muerte, porque dicen cuando la muerte te llega ya no, nada se puede hacer. Pero Cristo mostró todo lo contrario, porque cuando Él murió, porque Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno, dice el libro de Hebreos, Él se ofreció en eternidad, no en lo temporal, Él se ofreció en eternidad. Por eso lo temporal no pudo permanecer en Él. Él estuvo 3 días hablando en un lenguaje temporal, pero Él fue resucitado y continúa vivo por los siglos de los siglos. Demostró que la obra que el Espíritu hace en nosotros es capaz de vencer aún el arma más fuerte de lo temporal. Entonces te digo, ¿qué haces preso de sentimientos, de situaciones momentáneas, de situaciones que están destinadas a cambiar? ¿Qué haces cautivo del pasado, que es un arma de lo temporal? ¿Qué haces cautivo del futuro, de la ansiedad y afán de lo que todavía no pasó? ¿Qué haces cautivo en tu presente al no poder tomar las decisiones de lo eterno? Eso está mostrando un corazón desenfocado de la eternidad y del evangelio de Cristo. Pero cuando tus ojos vuelven en dirección al Señor y te encontrás con lo eterno, comprendes que esto temporal, aunque intente agarrarte, vos tenés el poder de la resurrección de Cristo que vence lo temporal y te lo hace superar. Y no es que estamos presentando a personas superhéroes, estamos presentando a personas mejores que otras, sino que estamos presentando la realidad del evangelio eterno. Estamos presentando la excelencia de Cristo, y si a alguien estamos exaltando es a Cristo y su evangelio, no a ningún hombre, no a ninguna mujer, porque lo que podemos disfrutar, y grandioso que sea, se debe a que estamos dispuestos a la obra y a la realidad de la eternidad en Cristo. Entonces, viendo hoy el punto número 2, que es la edificación, quiero que entiendas esto. Lo eterno es algo que tiene que estar dentro de tu corazón revelado. El libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre y que el hombre no entiende las obras de Dios desde el principio. La eternidad es un misterio que estuvo escondido en el corazón del hombre, pero el apóstol Pablo dice a la iglesia que ese misterio fue revelado en Cristo. La militancia del Nuevo Testamento es revelar lo que estuvo oculto en el corazón del hombre, lo cual es eternidad. Y eso se despierta con el evangelio, porque mientras la eternidad está velada del corazón del hombre, el hombre es cautivo de lo temporal. Por eso se desespera por cosas temporales, por eso tiene pensamiento de suicidio por cosas temporales, por eso tiene desánimo por cosas temporales, por eso tiene decepciones por cosas temporales. Pero cuando se revela la eternidad en Cristo en sus corazones, la gente, aunque puede ser tocada en sus emociones por las cosas del tiempo, la gente recibe lo llamado consolación del Espíritu, recibe lo llamado gozo del Espíritu, recibe lo llamado justicia del Espíritu, recibe lo llamado paz del Espíritu, recibe lo llamado fuerza del Espíritu. Hace que se sobrepongan y sobrepasen las cosas temporales. Pero eso pasa cuando la eternidad es revelada, y es un misterio que el apóstol dice que ha sido revelado en Cristo, en la militancia del Nuevo Testamento, y en eso edificamos, porque la edificación, que ahora te voy a leer nuevamente Corintios, pero para que vayas anotando, a mí me encantaría que jóvenes ustedes escriban tanto lo del martes pasado, que es fundamento, y lo que ministramos, y escriban lo que es edificación. Porque si pueden tener el esquema, pueden tener la arquitectura escrita de lo que es lo que es militar en eternidad, lo que es la militancia de la fe eterna, de la militancia de la edificación eterna y la militancia de la sobreedificación eterna, yo creo que serán más que vencedores. Y no está referido a porque yo lo estoy enseñando, no, está referido a la verdad de la Escritura. Yo le doy todo el honor al Espíritu de las Sagradas Escrituras. Edificación es la tarea realizada por los 5 ministerios establecidos por Jesús, los cuales son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para instruir y enseñar con revelación a los creyentes que ya tienen el fundamento de que Cristo está vivo. Instruimos y enseñamos desde una fe eterna,
principios a obedecer que muestran la eternidad. Lo vuelvo a decir, enseñamos a personas que tienen la fe eterna a principios a obedecer que muestran la eternidad. Y ya te adelanté lo que es sobre edificación. Es que edificar y sobre edificar van totalmente en armonía desde el fundamento de la fe en Cristo. Es una respuesta a la enseñanza, a la sobreedificación, pero eso quedará para el martes que viene. Este martes estamos viendo lo que se edifica. Por eso dijimos que son 3 elementos que deben estar establecidos y en armonía. Yo no puedo sobreedificar principios eternos sobre personas que no tienen la fe eterna y solamente se mueven lo temporal, porque van a tener la emoción, el deseo, pero se va a evaporar porque la fe eterna no está en ellos desarrollada y por lo tanto se desmotivarán, de lo que tienen que hacer y serán atrapados otra vez de lo temporal. Y es triste porque no enseñamos de parte del Espíritu para que la gente se desmotive y se defraude al decir, no lo pude obedecer. Por eso oramos que las personas tengan la fe eterna. Y no es algo, la fe eterna no es que tenés que ir al Himalaya o a ningún lado raro para tenerla. Es realmente creer por el Espíritu Santo, es creer en Jesús por el Espíritu Santo, también llamado en Hebreos Espíritu Eterno. Entonces, cuando las personas tienen esa convicción del Espíritu Santo, cree en la eternidad de Jesucristo, se le puede enseñar que esa es la edificación, principios que tienen que ver con esa fe eterna, para que la persona pueda vivirlo. Entonces, para ahí suena loco, pero al militar en esa fe eterna ya estamos viviendo la eternidad antes de dejar la tierra y pasar a la eternidad plena. No sé si me expliqué. Vivimos un anticipo de la eternidad al vivir en esa fe, para luego heredar la vida eterna plena que ya no está condicionada a un cuerpo mortal y temporal. Agradezco a Dios que nos permite ese anticipo en el Espíritu. Y también agradezco a Dios que nos demande a edificar esa eternidad, a mostrar a la gente esa eternidad. Y es que esa fe eterna te muestra un deseo y una compasión por la gente que vive en lo temporal. De verdad uno siente una aflicción cuando ve gente cautiva en lo temporal. No es que uno disminuye o menosprecia lo que estén sintiendo por alguna circunstancia. No es que lo menosprecia, no. Pero nos aflige el ver que no encuentran una solución por encima de lo temporal, que la única solución a lo temporal es lo eterno. Porque en lo temporal, dentro del ambiente temporal, no hay nada más grande que lo temporal que no sea lo eterno. Y Cristo es el eterno. Y la fe en Cristo es eterna. Entonces, si tuvieran esa fe, estoy seguro que podrían vencer eso temporal. Es más, cuando uno ora por alguien, por alguna necesidad, y reciben la solución, están mostrando cómo lo eterno supera lo temporal que estaban pasando. Me podrás escuchar repetir muchas veces eterno, eterno. Y es para que te quede grabado en tu mente y en tu corazón. Hay una versión de la Biblia, una aplicación de la Biblia llamada YouVersion, o sea que es una frase en inglés, YouVersion, pero la Biblia está en castellano, está en español. Y puedes elegir todos los idiomas en realidad y las versiones de cada idioma. Y tiene herramientas para marcar, para resaltar, para escribir notas y demás. Entonces, en esta versión, YouVersion, vos podés, hay una herramienta que tiene una lupita que es para buscar palabras y te tira todos los textos bíblicos referentes a esas palabras. Y aún podés elegir la versión donde crees que está escrito de esa forma. Entonces, si vos escribís eterno, en esa búsqueda escribís eterno,
te va a mostrar todos los versículos que hablan de lo eterno. Si buscas eternidad, te va a aparecer todos los versículos hablando de la eternidad. Entonces vas a encontrarte con versículos que hacen referencia a lo eterno y a la eternidad. Que no es algo que hablamos porque nosotros se nos ocurre, sino que es bíblico. Y te vuelvo a decir, la militancia del nuevo pacto es desvelar y revelar lo eterno en el corazón, porque dice que ya Dios lo puso en el corazón del hombre, pero el hombre está ciego a lo eterno, porque si estuviera revelado viviría para lo eterno, y la única forma de vivir para lo eterno es en Cristo. Por eso encontrás gente que piensa que no hay una vida después de la muerte, y dicen por eso hay que vivir ahora, y ese es un fundamento satánico que hace que la gente sea engañada y así crea que como no hay ningún tipo de resultado por la vida que decidieron tener, piensan hay que vivir ahora y hay que hacer todo lo que uno quiere. Y eso es un fundamento erróneo, eso es estar cautivo de lo temporal. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios, dice que a los que no les ha alumbrada la luz del Evangelio eterno es porque el Dios de este siglo les ha cegado. ¿Y los ciega de qué manera? Haciéndoles creer que no hay eternidad, haciéndoles permanecer en una ceguera de la eternidad. Porque yo te aseguro que al que se le revela lo eterno, entiende que hay una continuación a esta vida. Y hay solo dos lugares, el cielo o el infierno. Y que el Padre nos ha dado totalmente la entrada al cielo en Cristo. Es unir la vida a Él en la fe. Sé, y vuelvo a decir, en palabras suena fácil. Lo que es difícil son los corazones, que en ocasiones están como hierro. Pero yo creo que por algo el Espíritu da fuego, para que las palabras en fuego derritan esos hierros, esos metales de corazón. Y cada vez que se te revele lo eterno en la obediencia, a los principios de la fe, a la enseñanza que te es dada para militar en lo eterno, vas a descubrir cuán valioso es vivir para lo eterno y no ser cautivo de lo temporal. Lo temporal ya lo conocemos, sabemos que son sentimientos, emociones, situaciones, desafíos, cosas que se nos presentan, son cosas temporales. Ninguno todavía está viviendo lo mismo que hace 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás. Pero sí pueden estar sufriéndolo todavía si sus sentimientos no sanaron, si su mente sigue recordándolo. Si sigue manteniendo la misma actitud, entonces, aunque en su realidad ya no está, dentro de sus carácter, su temperamento y deseos, lo siguen recordando y eso hace que tengan un tipo de aflicción, de cautividad. Pero cuando lo eterno se te revela el perdón eterno en Cristo, se te revela la misericordia eterna, se te revela la gracia eterna, sos libre de lo temporal. Hay gente que no puede perdonarse a sí misma por la vida pasada antes de Cristo. Se autocondenan por las cosas erradas que hicieron. Pero se te revela el Evangelio eterno, que es lo que estamos intentando hacer en esta hora y cuando predicamos y comprendés, se te revela el perdón eterno. Eso eterno ha aplastado lo temporal. Los años pasados son enviados a lo profundo de la mar, dice el profeta, y ya no hay memoria en la eternidad de los pecados pasados que son perdonados. Es impresionante ver cómo el perdón eterno de Dios aplasta toda una vida temporal de errores. Yo que vos aplaudiría donde estás. Diría gloria a esa palabra. Gracias, Señor, porque tu eternidad a través de arrepentimiento tú perdonas y aplastas la vida temporal pasada que ejercí en rebeldía o en incredulidad. Así que sé libre en esta hora de las cosas temporales que te tienen cautivo y recibe la revelación de lo eterno. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 3, en la parte de la edificación, en el verso 12, 1 Corintios 3, verso 12, yo lo voy a leer en la versión de Voice, dice: a medida que otros construyen sobre los cimientos, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. La construcción tiene que ver con la respuesta que damos a la enseñanza. Nosotros construimos desde el Espíritu Eterno con lo precioso del cielo.
Pero hay gente que lo vuelve cosas ordinarias, al menospreciarla, al tomarlo como sin valor. Por eso Pablo presenta dos rubros, presenta un rubro de oro, plata, piedras preciosas y presenta otro de madera, de heno y de hojarasca. Cosas valiosas comparadas con cosas miserables. Eso tiene que ver con la respuesta del que fue enseñado. Pero eso lo dejo para el martes que viene, la sobreedificación, donde vamos a ampliar. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Verso 21 y verso 22. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22, en la versión de Voice dice así: el edificio está unido piedra por piedra, todos nosotros elegidos y sellados en él, levantándonos para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él son edificados juntos, creando entre ustedes una morada sagrada donde Dios puede vivir en el Espíritu. Aleluya. Algo que remarca el carácter de la edificación es que fomenta la unidad entre aquellos que tienen la fe eterna. Les fomenta que se unan piedra a piedra, levantando el edificio, el diseño que el Señor está revelando. Por eso hay que ser muy respetuoso, y esto hablo para aquellos ministros fuera del ministerio de Mir que van a oír el mensaje. Hay que ser respetuoso con lo que Dios manda a edificar a cada ministro en cada congregación. A veces hay gente que comete el error de ponerse a opinar de lo que en tal congregación está siendo edificado, porque no es de su gusto, no es de su convicción, no es de su pensamiento, y se ponen a tildar de errado, de falso, de equivocado, y se meten en un asunto que no les fue autorizado. Y estoy hablando en un marco de aquellos que edifican para el reino, no estoy hablando de los que hacen cosas de sus ocurrencias, ni de los que hacen cosas antibíblicas, no estoy hablando de eso, estoy hablando en un contexto de aquellos que militan en la fe eterna. Entonces hay gente que se mete a opinar, y acá estamos viendo, nosotros construimos y edificamos el diseño que Dios nos da. En los jóvenes edificamos la generación de libertad, que está en armonía con la visión principal de la casa del ministerio de Mir, que tiene que ver con libertad, tiene que ver con liberación, tiene que ver con restauración, y son cosas que ministramos nosotros también en la visión de jóvenes. No es que no hay dos visiones, es una misma, nada más que la de jóvenes es fruto de la visión principal. Los ministros de la casa somos fruto de la visión principal. Entonces lo que militamos en Cristo es fruto de esa visión principal. Entonces dicen unidos. Por lo tanto, voy aquí por esta palabra a corregir un concepto errado en algunos pensamientos y corazones, de decir que los ministros, llámense cualquier ministerio de los 5 ministerios que ejercen la palabra en la iglesia, los demandan a ellos, que son los responsables de tener que hacer la obra, cuando en realidad debe haber una unión entre el pueblo y el ministro, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, quien Dios te ha colocado al frente de la congregación para instruirte en la enseñanza del evangelio eterno. Lo que Él trae debe ser en armonía, en tu obediencia, debes participar juntamente con lo que Dios le ha dado a ese hombre o esa mujer de Dios para edificar. Tu responsabilidad en lo eterno es edificar juntamente con lo que el ministro de Dios está edificando. Entonces no se puede hacer algo contrario. Quienes hacen lo contrario no están operando en la eternidad, están operando en lo temporal, y lo temporal es enemiga de lo eterno. Lo temporal no puede entender lo eterno. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 2. Dice que el hombre natural, o sea,
aquel que está en lo temporal no entiende las cosas del Espíritu, que es eterno. Entonces encontramos gente que murmura, que critica, que se queja, que quiere hacerse los teólogos y están fuera del Evangelio eterno. Entonces hablan sin entendimiento y confunden a los que están sin entendimiento también. Pero el que tiene el Evangelio eterno en el corazón tiene un carácter marcado, que es la unidad a la enseñanza. No tiene que esperar que su pastor llame y le diga me gustaría que participe. No tiene que esperar que un ministro de la casa llame y le diga me gustaría tu compromiso, porque es algo que nace de lo eterno. Te vuelvo a decir, el Evangelio eterno, el fundamento del Evangelio eterno, que es Cristo resucitado en nosotros, hace nacer el fruto de la unidad, hace nacer el fruto del compromiso, hace nacer el fruto de la disposición. Son cosas que no tienen por qué estar pidiéndole a la gente, son cosas que deben nacer del corazón de la gente, porque tanto el ministro que está enfrente de la congregación, como el equipo ministerial, como el pueblo que está oyendo, el Señor los ha llamado a piedra como piedra, a unirse y edificar lo que Dios está hablando. Porque así como Dios pedirá de los ministros que lideran las congregaciones, le pedirá cuenta por lo que enseñaron, también pedirá cuenta al pueblo que oyó, qué hizo con la enseñanza. Y eso es algo que ninguno de nosotros se va a poder escapar. Y la palabra edificación, además de marcar un carácter de construir juntos, como te vengo diciendo, también resalta el acto del componer juntos. Además de construir juntos, también significa componer juntos. Y cuando hablamos de composición, hablamos también, uno de los ejemplos más principales cuando hablamos de composición es la música. Y en la música, la composición es el arte de unir distintas notas, distintos tiempos musicales, distintos intervalos, distintos sonidos de los instrumentos que se utilizarán, logrando una armonía para formar una pieza única en la que ha participado los elementos que fueron utilizados. Así es el propósito de la edificación a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. El propósito es reunir personas diferentes entre sí, pero unirlos en tal armonía que se note una pieza única, el cual es Cristo el Señor. Si los creyentes logramos ver por encima de nuestras diferencias al que nos une, el cual es Cristo, entonces estaremos creciendo y expandiendo la presencia y el reino de Dios. Aleluya. Y dentro del carácter de edificación, además de utilizar términos de la arquitectura, porque tienen que ver con eso, el fruto, atentos a esto, el fruto de la edificación en una fe eterna, edificándola con palabra eterna, promueve y estimula al afecto, al amor, a la gracia, a la virtud, a la santidad, a la bienaventuranza, al crecimiento en la sabiduría y en la piedad. Entonces todos estos conceptos son frutos de la eternidad. No son cosas inventadas, no son emociones ni son sentimientos temporales. Son conceptos, son frutos de la eternidad. El amor, la gracia, la virtud, la santidad, el crecimiento en sabiduría y en piedad, la bienaventuranza, son fruto de la eternidad. Entonces está demostrado dentro del carácter de la palabra edificación en el griego original, el mostrar que es edificación para lo eterno. Se edifica en la persona para que milite en los frutos de la eternidad, lleve los frutos de la eternidad, lleve los frutos de la eternidad, lleve el fruto de la eternidad. Entonces declara conmigo: nunca más cautivo de lo temporal. Nunca más. Aleluya. Nunca más cautivo de lo temporal. Nunca más cautivo de lo temporal. Nunca más cautivo de lo temporal. Pastor, ¿por qué nos hace repetir como loro? Estoy haciéndote confesar en fe dentro del contexto de esta palabra eterna. Te hago confesar porque en lo temporal es muy posible que las confesiones no sirvan de nada. Pero en un ambiente eterno, la confesión, ¿sabes lo que pasa? Produce creatividad. Produce creatividad.
produce creatividad. Desde un ambiente eterno, la confesión de fe produce creatividad. Produce lo que no está siendo visto, empieza a producirse. En lo temporal no pasa nada, pero en lo eterno se crea aquello que se está declarando. Por eso, cuando encuentro gente que critica los decretos, critica las declaraciones, critica las órdenes en la fe, y las critica, dice qué tanto decretar, qué tanto declarar, qué tanto ordenar, y todas esas cosas que dicen, yo veo gente cautiva en lo temporal, porque entiendo que en lo temporal no tiene ningún sentido decir esas cosas, pero en el ambiente eterno, en un corazón que tiene fe, la fe eterna de Cristo y el evangelio eterno de Cristo, el declarar en lo eterno, crea aquello que no está, crea aquello que no está, crea aquello que no está, crea aquello que no está. El Padre, cuando vino a crear el mundo y empezó a ordenar las cosas que el tiempo modificó en desorden y en caos, el Padre habló desde la eternidad y dijo, sea la luz, y la luz apareció, se hizo real en medio del tiempo porque fue hablado en la eternidad. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu eterno, nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, para que en medio del tiempo nosotros hablemos desde la eternidad, creando aquello que son verdad en la eternidad. ¡Aleluya! Por eso la gente dice, es locura la fe, es locura la fe. Pero no es locura de hacer payasada. Es locura de decretar lo que no es real en lo temporal, pero decretarlo porque en la eternidad es real. Muchas veces he tenido que reponerme de cosas temporales. Y cuando digo reponerme, no me tiro las flores a mí mismo, sino a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu como instrumentos de la eternidad de Dios, porque en realidad fue la eternidad de Dios a través de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, que me hizo reponerme y me hizo poder superar eso temporal. Y seguramente vos, si estás sano de cosas que pasaron hace un tiempo, es porque el evangelio eterno de Cristo te hizo reponerte de esas cosas y poder superarlas. Puede ser negocios que no salieron bien, pueden ser empresas que no fueron bien, pueden ser años de estudio que se repitió, que se fracasó, materias que no se pudieron lograr, decepciones en los sentimientos, deseos que no se dieron, pero lo eterno te hizo reponerte. Ahora, si meditas unos minutos solamente en ver cómo lo eterno de Dios te hizo reponerte de cosas temporales, creo que tendrías que darte cuenta que tendrías que abrazarte a lo eterno de Dios. Porque lo temporal parece inocente, pero no lo es. Lo temporal tiene una estrategia satánica y es deformar la imagen que Cristo nos da. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido situaciones en las que su carácter, su temperamento ha cambiado por situaciones? Se ha enojado, se ha irado, ha insultado, se ha puesto a pelear, se ha puesto a discutir, se ha puesto a tomar decisiones equivocadas, porque lo temporal, que parecía inocente, como una arma diabólica, provocó que deformemos la imagen de Cristo. Ahora, ¿cuál es la imagen de Cristo? La imagen de Cristo es la de Cordero. Sí, la imagen de Cristo es la de Cordero. Y estas situaciones buscan, temporales, deformar la imagen. Por eso el apóstol Pablo declara, en un contexto de persecución, en un contexto de situaciones, él declara, aunque somos tomados y considerados como oveja para matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro, ahí Pablo hace una declaración, y quiero que me entiendas, ahí está la declaración. Pablo estaba preso cuando escribió eso, estaba en Roma preso, estaba en la prisión más oscura y baja de la prisión, él estaba preso, y él dice en un contexto de persecución y de algo temporal que podría volver loco a cualquiera, él hace una declaración a la iglesia, una declaración desde el Espíritu Eterno. Él dice, por lo cual estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada
no me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Él declaró en una situación temporal terrible una confesión en lo eterno. Él pudo escribir a Timoteo: aunque yo esté preso, pero la palabra de Cristo no está presa. Entendiendo que lo eterno no se limitaba a Él. Lo eterno está en la misma palabra de Dios. Y quien pueda contar con la libertad de no estar recluido en una celda, la eternidad encontrará corazones para seguir comunicando. El apóstol Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Cuando militamos en la eternidad, entendemos que aún es mayor que nuestra propia vida. Y entendemos que un fruto de la militancia en la eternidad es dejar gente enseñada para que la continúe. Que no recae la eternidad, que no se sujeta la eternidad a mí. Nosotros nos sujetamos a ella. Por eso aprovechamos a los ministros, aprovechamos lo que Dios les enseña y les instruye. Como vos también lo podés aprovechar, no solamente cuando te enseñamos los días de reunión, cada día orando a puerta cerrada, la eternidad está presente ahí en esa oración. Y aprender cosas prácticas para tu propia familia, prácticas para el matrimonio, prácticas para la crianza de tus hijos, práctica para tu relación con tus padres, práctica para la relación con tu vecino, práctica para la economía, práctica en la salud, práctica para practicar también. Pero eso lo vamos a ver en la sobreedificación el próximo martes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu estado hoy? ¿Cómo podés verte a ti mismo? ¿Te considerás alguien que está en cautividad de lo temporal o sos alguien que decís: yo creo que estoy militando lo eterno de Dios porque Él me está guiando a superar cosas, que no me quedo atrapado ni en sentimientos, ni en emociones, ni en pensamientos, sino que en el perdón eterno de Dios continúo hacia adelante? El Salmo dice, el salmista escribió en el Salmo: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si el Señor no vigilare la ciudad, en vano la vigilan los guardas, diciendo: el hombre puede hacer un montón de cosas, pero si no está lo eterno de Dios, es en vano, porque lo temporal va a superar al hombre natural. Por eso entendemos la conclusión en el capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús empezó hablando del capítulo 5, y Él concluye con los dos cimientos, el de la roca y el de la arena, hablando de situaciones temporales que a la arena la logra vencer, porque la arena es un elemento de lo temporal. Pero la roca, el que está en la roca, lo cual es un elemento de lo eterno, una figura profética de lo eterno que es Cristo, las mismas situaciones temporales no logran cambiarle la imagen. Por eso en esta hora te invito a que puedas arrepentirte, si estás convencido de corazón, y pedir perdón a Dios por las veces que lo temporal logró modificarte la imagen del Cordero de Dios en tu vida y te hizo operar en una militancia feroz de la carne y te hizo ser destructivo en palabras, en actitudes, en expresiones del cuerpo, en decisiones, que te hizo menospreciar a aquel que estuvo con vos, que te hizo abandonar la oración, que te hizo no leer más la Biblia, que te hizo optar por una actitud de falsedad, de fingimiento. Ahí tenés el momento de pedir perdón, tenés este momento para arrepentirte y reconciliarte con lo eterno. No es lo mismo que venga la mano de Dios a aplastar el pecado y te encuentre unido a Él todavía porque no te arrepentís, a que venga la mano de Dios a aplastar el pecado y vos te hayas separado del pecado en arrepentimiento. Porque entonces la mano de Dios estará sobre ti con gracia eterna. Si entendés que todo lo que es nacido de Dios es eterno, que no viene unos minutos y se va. Por eso no entiendo a los que son ministrados unos minutos y al terminar
Es como que vuelven a lo viejo. Eso no es entendible, eso no fue lo eterno. O lo eterno no encontró lugar en tu corazón. No solamente tenemos que buscar ser ministrados por lo eterno, sino que lo eterno permanezca en nosotros. Pero ya el próximo martes te voy a enseñar sobre la sobreedificación. Ahí tienes unos minutos para arrepentirte. Si tu corazón está convencido, tampoco es pedir perdón por pedir, por si acaso. ¿No? Eso no es un arrepentimiento de lo eterno. Lo eterno está convencido cuando habla arrepentimiento, sabe en qué falló y busca que el corazón se restaure. La gracia eterna, la reconciliación eterna, viene a unir lo separado y viene a restaurar lo que fue destruido por lo temporal y por lo carnal. Por eso se dice en un lenguaje meteorológico, se dice, se viene un temporal. ¿Qué quiere decir? Viene una tormenta intensa. Lo temporal suele dejar destrucción, pero lo eterno de Cristo siempre deja reconstrucción al que se deja. Hace un compromiso con el Señor y decirle, Señor, ayúdame y me dispongo a no dejar que lo temporal modifique tu imagen de Cordero en mí. Pero también me tomo de la palabra del apóstol que si en el caso que una debilidad mía se exprese, tengo abogado delante del Padre para pedir perdón. Pero es un perdón que mostrará un fruto digno de arrepentimiento. Un fruto digno. Y cuando más crecemos en la sabiduría eterna, más somos capaces en esa sabiduría eterna de Dios de tomar las decisiones para lo que sea beneficioso a la eternidad. Ninguno de nosotros, por más ungido que seamos, por más años que estemos en la congregación, ninguno de nosotros, en lo que es temporal, tenemos un crédito que nos pueda hacer evitar el desastre temporal. Solo el permanecer en Cristo Jesús, la roca, en lo eterno. Oh, aleluya. Estamos siendo ministrados por lo eterno, estamos recibiendo claridad, claridad al entendimiento, luz a la mente, luz al corazón. Haz un pacto ahí firme en el Señor. Señor, que nada logre modificarme el carácter de Cordero, la imagen del Cordero en mí. No lo logren. Ayúdame a mostrar el carácter eterno del Cordero Redentor Jesucristo. Ayúdame a mostrarlo. Que lo temporal sea vencido por la eternidad del Señor Jesús. Oh, aún el momento más difícil de lo temporal de Él, la cruz, dice que Él la soportó, dice el libro de Hebreos capítulo 12, por el gozo eterno delante de Él. Ese gozo que habla Hebreos es el gozo eterno delante de Él. Cuando podemos mirar la eternidad, el fruto de la eternidad, en medio del sufrimiento de lo temporal, podremos vencer. En Él somos más que vencedor. Es que la invitación a permanecer en Él, el que permanezca, el que persevere hasta el fin será salvo. Fuera de mí nada pueden hacer, dijo el Señor. En Él damos el fruto de la eternidad. En la palabra no encuentro ningún texto que me avale o me justifique el separarme de Cristo. Todo lo contrario, me invitan a que permanezca en Él. Me invita a que permanezca en Él. Por eso ahí orá unos minutos. Orá. Y aun cuando termine esta transmisión, si sentís que no fue suficiente, que querés seguir hablando con el Señor, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Tenés que dejar que la eternidad pueda cautivar tu corazón. Y puedas entender en primera persona lo extraordinario que es tener ese evangelio en el corazón, ese evangelio eterno, no el sustituto de lo temporal, el eterno. Y podrás ver con esos ojos a conocidos que hoy en día tristemente no están en fidelidad a lo eterno. Que por alguna razón
han optado por la hipocresía y por la religión. Pero podés verlo en la eternidad y podés orar desde esa eternidad, declarar y confesar en fe hacia esas personas. Esa revelación de la eternidad. Podés orar ahí, ora unos minutos, mientras adoramos al Señor. Vivir para lo eterno, Señor, tu eternidad. Que la imagen del Cordero de Cristo en nosotros no sea modificada por lo temporal. Pedimos perdón ahora y renunciamos a todo concepto temporal, a toda influencia de lo temporal en el carácter, en el temperamento, en la mentalidad, en los deseos, en las pasiones, en el cuerpo. Renunciamos ahora. Confesamos que todo nuestro ser está dispuesto a la eternidad en Cristo, al Evangelio eterno en Cristo, al Espíritu eterno de Cristo, el Espíritu Santo. Nombre de Yeshua, nombre sobre todo nombre. Una llenura, bautismo, restauración del corazón. Todo corazón, mentalidad, deseos, carácter, temperamentos que por lo temporal fueron arrastrados a las profundidades del pecado, a la inmoralidad sexual, a la rebeldía, a la desobediencia, a la mentira, al engaño, a la falsedad, al odio, al celo, a la envidia, a la rivalidad, a la traición, a la infidelidad, al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, a la pornografía, al homosexualismo, a la rebelión. En el nombre de Yeshua, oro por esos corazones, que puedan recibir el perdón eterno a través de un arrepentimiento convencido por el Espíritu eterno de Dios, que los lleva a desear a Cristo, que los lleva a unirse a Cristo en total decisión. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que tu eternidad ahora se manifieste en medio de esos estados temporales. Confieso desde el Espíritu eterno la liberación, la restauración, la transformación a Cristo de esos corazones y sobre nosotros una continua transformación a la imagen del Cordero, el cual es Cristo. Oramos que estas palabras nos instruyen a operar la militancia eterna desde la fe eterna en el Evangelio eterno de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Haz confesiones desde el Espíritu eterno, confiesa desde el Espíritu eterno de Dios. Haz confesiones, rompiendo el velo de lo temporal, Hacemos confesiones de sanidad, confesiones de liberación, confesiones de sanidad, confesiones de restauración, confesión de convicción, confesiones de transformación, confesiones del propósito de Dios revelado a los corazones, confesiones del perdón eterno de Dios, confesiones de la gracia de Dios, confesiones de la misericordia de Dios, confesiones del amor de Dios eterno revelado, confesiones que militan desde el Espíritu eterno en esta hora, en el nombre de Yeshua, que renueven el espíritu de la mente, que se renueve el espíritu de la mente en el Espíritu eterno, se renueve el espíritu, se renueve el corazón, se renueve el alma, el espíritu, el cuerpo. Seamos renovados en el Espíritu eterno de Dios. En el nombre de Yeshua. Nombre, sobre todo nombre. En esta hora, cadenas sean rotas. Cadenas sean rotas. Cadenas sean rotas. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Que sientan el peso de la eternidad, el peso de gloria,
que en medio de lo temporal interviene el peso de gloria, el peso de gloria, el peso de gloria, el eterno peso de gloria, Señor. Quebrando cadenas, cautividades, prisiones, engaños, malas interpretaciones, errores, seducciones temporales. Ahora en el nombre de Yeshua sean vencidos de sus cuerpos. Oh, te pido que seamos vestidos de lo eterno de Dios para militar en sus frutos. Para militar en sus frutos. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Lléname, Señor. Aleluya. Sí, Señor, es el deseo del corazón desde lo eterno. Rebosar de tu Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Sumergirnos en Él, Señor. Ya nunca más cautivo de lo temporal. Ya nunca más cautivo del deseo de la carne, ni el deseo de la vanidad, ni el deseo de la vanagloria de este mundo, sino deseosos del corazón por lo eterno de Dios en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Te pido, Señor, ángeles ministradores del cielo, en cada hogar, ángeles ministradores, ángeles ministradores, ángeles ministradores de Dios, en el nombre de Yeshua Mashiach. ¡Aleluya! Aleluya. Gracias, Señor. Hablo un lenguaje eterno. Los que tienen el don de lengua del Espíritu Santo, hablen el lenguaje eterno. Oh sí, Señor Yeshua.
Yeshua, Yeshua. No seas desanimado por la obra que Dios empezó. Aunque lo temporal quiera utilizar personas, vocabularios, frases, palabras desalentadoras que te desprecien, se burlen, mantente en lo eterno. Mantente en lo eterno, que Dios cumpla su fiel propósito eterno en tu vida y en la mía también. Suelta palabras eternas de gracia, palabras que rompen cautividades. En esta hora yo declaro palabra de gracia sobre tu vida. Vidas que han quedado cautivas con palabras maldicientes temporales de la carne. En esta hora oro que reciba la libertad de la cautividad de esas palabras. Y seas una persona que milites en la eternidad de la palabra de Dios. De aquello que Dios ha diseñado para ti. En el nombre precioso de Cristo. Señor, Padre, Dios de gloria. Señor, en lo espiritual se han roto esas cautividades. Esas cautividades temporales, esas cautividades que han hablado palabras temporales, pero que los tienen limitados en lo temporal. Es roto ahora. 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 En el nombre de Yeshua HaMashiach. Aún de nosotros mismos nos despojamos palabras que han maldecido de lo temporal. Porque tu palabra eterna nos gobierna, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sean bendecidos, jóvenes. Aunque cerremos la transmisión, el que vea que necesita continuar orando, hágalo. Hágalo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Nos encontramos mañana 20 horas en la reunión general. El día jueves a las 7 de la tarde en la reunión de intercesión profética. Y el próximo domingo a las 7 de la tarde en la reunión dominical. Los bendigo. Pueden escribir ahí sus testimonios y aquello que Dios ha iniciado en ustedes. Bendiciones.